Ya, entonces vamos a empezar con el repaso de listas. Ya, una lista son secuencias de elementos. Ya, estos elementos pueden ser valores enteros, flotantes, ya string, pueden ser listas, valores booleanos, ya entre otros. Ya. Eh, estos elementos van separados, en este caso, cada uno de estos elementos dentro de la lista van separados por coma. Ya, entonces acá vemos varios ejemplos de definiciones de lista. Acá vemos, por ejemplo, lista 1, el cual tiene almacenado una lista vacía, ¿ya? La cual se define entre dos corchetes vacíos. Ya tenemos lista 2, que es igual a list. List lo que hace, o sea, si yo pongo list acá, por ejemplo, en la consola, es vacío. Tanto la lista 1 como la lista 2 son equivalentes. Ya list en este caso me sirve para poder generar una lista vacía. Ya tengo la lista 3, en la cual está compuesta por 4 elementos, que en este caso es el número 1, el 2, el 3 y el 4. Y tengo la lista 4, la cual está compuesta en este caso por 3 strings. Hola, ¿cómo estás? Ya, la lista también yo puedo combinar listas cualquier, o sea, puedo combinar, por ejemplo, no sé, un valor entero, lista, valor entero, valor flotante, un string, un valor booleano. Ya, eso da lo mismo, ya, o sea, yo puedo combinar eh, varios tipos de datos dentro de una lista, ya. Las listas poseen índices, ya. Estos índices en este caso nos quieren decir las posiciones en donde los cuales van los elementos. So, por ejemplo, acá vemos, supongamos la lista de ejemplo, acá 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. El elemento 7 está en la posición 0, siempre va a partir en la posición 0, ya. El 8, la posición 1, el 9, 2, 10, 3, 11, 4 y 12, 5. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá estoy viendo índices parten desde 0 para acceder. ¿Cómo accedo a cada elemento? Para acceder a cada elemento lo hago por medio de un corchete. Por ejemplo, tengo esta lista almacenada acá, ya en la variable lista. Si yo digo, por ejemplo, quiero acceder al 1, lista, corchete y la posición. Ahí estoy accediendo al 1. Lista posición 3, hola. ¿Ya? Lista posición, por ejemplo, 6, error. ¿Ya? El índice se encuentra fuera de rango. ¿Por qué? Porque fíjense, 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? 5, 6. No existe ningún elemento en la posición 6. Por lo tanto, me va a arrojar ese error. ¿Ya? Es por eso que hay que saber en este caso manejarse bien para que evitar este tipo de errores. ¿Ya? ¿Qué más? Las listas también poseen índices negativos, ¿ya? Como lo pueden apreciar acá, ¿ya? Que los índices negativos parten desde el último elemento, parten en este caso en -1. Si se fijan acá, se va decrementando desde el último al principio. -1, -2, -3, -4, -5, -6. Así, ¿ya? Entonces, si se fijan, por ejemplo, si yo digo lista posición 4, estoy accediendo al true. Y si yo digo lista posición -1, también estoy accediendo al true. ¿Ya? Puedo utilizar índices, posiciones positivas y negativas, ya para poder acceder a los elementos. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, ejecuto este programa, el cual lo voy a dejar ahí para enlace de descarga, ya se van a dar cuenta que se va a imprimir lista ejemplo posición -6, se va a imprimir acá en este caso la posición -6 que equivale, tomando el ejemplo de acá, va a imprimir el 7, después el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. ¿Ya? Para saber el tamaño de la lista yo ocupo la función llamada len. Ya len me va a entregar la cantidad de elementos que posee la lista. En este caso, si tomo el ejemplo de la lista acá, len lista, el tamaño va a ser 5. Supongamos que yo defino una lista vacía y quiero obtener su tamaño. Len lista, el tamaño va a ser 0 porque obviamente no hay ningún elemento. Ya para eso me sirve len. ¿Ya? Y yo asimismo puedo utilizar, una iteración, o sea, un ciclo en este caso un ciclo while,
ya para poder acceder a cada elemento de la lista, en este caso mediante un iterador, ya. Entonces defino una variable y en este caso que va a ir accediendo a cada posición e índice de la lista mientras i sea menor al largo de la lista. En este caso, bueno, había definido una lista vacía. A ver, voy a tomar otro ejemplo. Lista, supongamos que la lista va a ser 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Voy a recorrer esa lista. Mientras i sea menor al largo de la lista, ¿ya? Acabo imprimiendo cada elemento. Entonces, si ejecuto esto, se va a imprimir 3, 4, 5, 6, que va a ser cada elemento. Entonces, este while va a ir accediendo a cada elemento de la lista, ¿ya? Y el i va a ir emulando cada una de las posiciones. Y en un principio va a valer 0, después se va a incrementar 1, 2, 3. El término del while va a ser cuando llegue, en este caso, 0, 1, 2, 3. ¿Ya? En este caso, cuando llega a 3, se va a imprimir el 6, el i se va a incrementar. 4 es menor, en este caso el largo de la lista que es 4. 4 es menor a 4, eso es falso, me salgo. Ya porque si yo en este caso coloco menor igual, va a considerar la posición 4. Y la posición 4 en esta lista no existe, entonces me va a arrojar el mismo error de acá. ¿Ya? Que el índice está fuera del rango de la lista. ¿Ya? Entonces por eso ocupo menor solamente y menor al largo de la lista. El largo de la lista es 4, entonces iba a llegar 0, 1, 2, 3. ¿Ya? De esta forma voy a imprimir el 3, 4, 5 y 6. ¿Ya? Esto acá, el i más igual 1 es equivalente a esto acá, que yo en este caso lo utilizo de esta forma. ¿Ya? Es equivalente. Esos son equivalentes. ¿Ya? El operador de pertenencia, en este caso el in, ya el cual lo puedo utilizar, me va a entregar acá verdadero y falso, ¿ya? Cuando la variable, en este caso, que quiero evaluar se encuentra dentro de la lista. Por ejemplo, si yo tengo la lista, voy a definir el siguiente ejemplo, 2, 3, 4, 5. Digo, 5 se encuentra en la lista, verdadero. Supongamos que yo digo el 5 como string. 5 se encuentra en la lista, falso, porque no hay ningún 5 en string dentro de la lista. ¿Ya? Supongamos que quiero decir 10, se encuentra en la lista, in lista, falso. ¿Ya? En este caso, este operador nos entrega un valor booleano verdadero o falso. ¿Ya? Y en este caso yo lo podría, por ejemplo, me serviría, por ejemplo, para utilizarlo en un if. ¿Ya? En este caso estaríamos utilizando ese operador en la expresión. ¿Ya? Entonces, if, por ejemplo, 5 in lista. Entonces acá va a colocar, si esto se cumple, si esto es verdadero, el 5 se encuentra en la lista. El 5 se encuentra en la lista. ¿Ya? Dado que la expresión en este caso para acceder al if ya tiene que ser verdadero. ¿Ya? Para eso nos podría servir el in, ya bastante, pues nos puede servir, bueno, dependiendo del ejercicio que nos den, nos puede servir bastante. ¿Ya? Entonces acá ahora pasamos para la concatenación, en los métodos para concatenar. Supongamos acá que yo tengo lista, voy a definir una lista 2, la cual va a estar definida por hola mundo. Si yo digo lista, que esta va a ser esta de acá, 2, 3, 4, 5, le digo más lista 2, estoy concatenando la primera lista con la segunda lista. Los elementos de la lista 2 se van a concatenar, ya, en este caso, al final, después del último, o sea, después del último elemento de la lista, en este caso, que está definida acá. ¿Ya? Obviamente que yo puedo guardar, no sé, yo puedo guardar esa concatenación en una variable. Lista más lista 2. Si yo ahora muestro la lista 3, se me va a imprimir esto de acá. 2, 3, 4, 5, hola mundo. ¿Ya? ¿Qué deben tener en consideración? Si yo, por ejemplo, digo lista más 2, eso me va a arrojar error. ¿Por qué? Porque en este caso estoy diciendo quiero concatenar la lista que es esta de acá, quiero concatenarle un 2, es decir, como si yo quisiera agregar el 2 al final de esta lista.
¿ya? Eso me va a arrojar error porque yo solamente puedo concatenar, ¿ya? Elementos, o sea, una lista solamente lo puedo concatenar a otra lista. Por lo tanto, si yo digo lista más una lista que el cual solamente contenga el 2, ahí en ese caso me va a concatenar el 2 al final ya de, en este caso, de la lista 2, 3, 4, 5. Fíjense cómo queda, el 2 me lo agrego al final. Ya, y asimismo, bueno, asimismo solamente puedo hacerlo concatenar entre, en este caso, entre listas solamente. ¿Ya? Para agregar, ¿ya? Para agregar elementos de la lista, yo en este caso utilizo la función append. Ya, supongamos que yo tengo una lista vacía. Para ir agregando elementos de a la lista, utilizo en este caso el nombre de la variable, lista.append, y el elemento que yo quiero guardar en la lista. Si yo imprimo la lista, agregué en este caso el 5 a la lista vacía. ¿Ya? Lista.append. Y ahora si imprimo, agregué el 10. Ya siempre que utilizo el append se va agregando al final. Después del último elemento agregado se va agregando al final. ¿Ya? Entonces, 5, ahora agregué el 10, ya se agregó al final. ¿Ya? Para que tengan en consideración el append, utilícenlo de esta forma, porque fíjense, si yo lo utilizo de esta forma, lista.append, 10, ¿ya? Me va a arrojar nada. ¿Ya? Utilícenlo de esta forma, ¿ya? Porque la función append no, en este caso, ¿ya? En este caso me está arrojando error, dado que la función append no retorna nada, ¿ya? Entonces acá lo que yo hice, estoy agregando un 10, pero la función append no me retorna nada, y ese nada lo está asignando a la variable lista, ¿ya? Que quiere decir que en este caso la función lista es una variable tipo non-type, ¿ya? Por lo tanto, siempre que ustedes quieran agregar algo, ¿ya? Lista, hay que hacerlo de esta forma, nombre de la variable, agrego el 10 y así, ¿ya? Entonces esta forma de acá, no lo hagan de esta forma, ¿ya? Siempre que quieran agregar, así, ¿ya? Entonces, ¿ya? ¿Qué más? Para tener en consideración, si yo por ejemplo quiero agregar, supongamos que yo quiero agregar el 5 y, o sea, un 5 y un 20, ¿ya? Me va a arrojar error, ¿ya? ¿Por qué? Que me dice acá que Appen solamente toma un solo argumento y yo le estoy pasando dos, ¿ya? Por lo tanto, si quiero agregar después del 10, si que yo quiero agregar el 5 y el 20, tengo que agregarlos, ¿ya? De esta forma. Agrego el 5 y después agrego el 20. ¿Ya? Entonces, si yo imprimo la lista, 10, 5 y 20. ¿Ya? En ese caso está correcto. ¿Ya? Ya. Asimismo, bueno, si yo tengo una lista ya definida con elementos 1, 2, 3, y si yo a esa lista ya le agrego algo, append, no sé, pues 10, ahora la lista 1, 2, 3, 10, y así, ¿ya? Eh, Vamos a ver ahora la función de inserción para insertar em, en una posición específica, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo la lista 1, 2, 3, ¿ya? Tengo la función insert, el cual, bueno, lo voy a ver de forma muy básica. Ya la función insert me permite insertar un elemento en la posición indicada. Por ejemplo, en la posición 0 yo quiero insertar un 10. Ya, si yo imprimo la lista ahora, fíjense cómo se muestra. En la posición 0 antes había un 1, ¿ya? Y ahora en la posición 0 yo voy a insertar un 10. Por lo tanto, en la posición 0 voy a insertar el 10 y el 1, no, por así decirlo, no se reemplaza, sino que el 1 se corre una posición. ¿Ya? Se reubica en su nueva posición. Ahora en la posición 0 está el 10, el 1 va a estar en la posición 1, ¿ya? El 2 en la posición 2 y el 3 en la posición 3. No se elimina el 1, ¿ya? Porque estoy hablando de funciones en un contexto de agregar, ¿ya? Por lo tanto no se va a eliminar nada, ¿ya? Supongamos que yo quiero insertar ahora en la posición 2 quiero insertar un menos 3,
¿ya? Entonces la posición 2, que estaba el 2, ya el 2 se corre, se reubica en su nueva posición, y ahora en la posición 2 va a estar el menos 3, ¿ya? Entonces la lista acá se va incrementando el tamaño porque voy insertando más elementos, ¿ya? Y asimismo, bueno, si ustedes se fijan acá, si ustedes ven los ejemplos, acá por ejemplo estoy insertando un string y así, ¿ya? Puedo insertar cualquier tipo de dato, ¿ya? Vayamos ahora a eliminar, ¿ya? Eliminar. Para eliminar elementos de una lista yo tengo dos funciones que son en este caso el remove y el pop, ¿ya? Entonces, supongamos que yo tengo la lista acá 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y supongamos que yo quiero en este caso, quiero eliminar, o sea, quiero ir eliminando elementos. Ya primero voy a ver el pop. El pop me sirve para eliminar por posición, ¿ya? Es decir, yo digo lista.pop, ¿ya? Y acá le estoy pasando el índice, ¿ya? El índice del elemento al cual yo quiero eliminar. Por ejemplo, la posición 2. Me va a eliminar el elemento que está ubicado en la posición 2, el cual es el 3. Fíjense que acá me lo arroja, ¿ya? El elemento pop me retorna el elemento eliminado. Por lo tanto, yo ese elemento que estoy eliminando lo puedo almacenar, ¿ya? En alguna variable, por ejemplo, elemento es igual a lista.pop posición 1, ¿ya? Si yo muestro el elemento, está en este caso, estoy eliminando el elemento 2, que está en la posición 1, que es el 2, lo estoy eliminando de la lista, y a la vez lo estoy almacenando en una variable llamada elemento, ¿ya? Entonces si yo imprimo el elemento, me va a mostrar el elemento 2, el cual fue el elemento que yo eliminé. Si yo muestro la lista ahora, se muestra de esta forma porque en un principio eliminé el 3 y ahora eliminé el 2, ¿ya? Pop se puede usar también de esta forma, sin ningún parámetro, el cual por defecto me va a eliminar el último elemento. Fíjense que lista.pop sin ningún parámetro me está eliminando el último elemento, el cual es el 5. ¿Ya? Entonces, me elimina el 5, ya, y ahora la lista, fíjense cómo está, que es 1, 4. ¿Ya? Entonces, pop es para eliminar por posición. ¿Ya? Yo quiero eliminar el elemento el cual está en tal posición, en tal índice. ¿Ya? Eso. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, yo para poder eliminar, voy a ver el siguiente ejemplo. Si yo tengo la lista 1, 2, 1, 2, 1, 1, 3, 4. Ya supongamos que tengo esa lista. Para poder eliminar por elemento está la función remove. ¿Ya? Entonces, la función remove me va a eliminar por elemento, no por posición. Por ejemplo, supongamos que yo digo quiero eliminar el 1. ¿Ya? Remove no me retorna nada, ¿ya? Por lo tanto, yo no puedo utilizar el remove de la siguiente forma, como lo hice con pop, que yo puedo almacenar el resultado en una variable. ¿Ya? Remove no me retorna nada, por lo tanto, si yo lo hago de esta forma, el elemento va a ser un elemento de non-type, ¿ya? Dado que en este caso remove no me retorna nada, por lo tanto yo no puedo, en este caso si yo hago esto de esta forma, el elemento 1 que yo estoy eliminando no me lo va a almacenar, ¿ya? Entonces, tal como con la función como lo vimos con append, es utilizarlo de esta forma. Entonces acá yo eliminé remove, fíjense que tengo uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. Remove no me elimina todos los 1, sino que solamente me va a eliminar la primera ocurrencia del elemento. En este caso, la primera ocurrencia, es decir, del índice menor, es este de acá. Por lo tanto, me lo elimina. Si yo muestro la lista ahora, fíjense que he eliminado, acá eliminé el primer 1, ¿ya? Y acá eliminé el segundo 1 que estaba entre los dos de acá. ¿Ya? Entonces, la lista me queda de esta forma. ¿Ya? Entonces, si yo quiero eliminar este 1 y este otro 1, tengo que ocupar dos veces más remove con 1. ¿Ya? Remove siempre tiene que, en este caso, tengo que eliminar
elementos que en este caso existan. Si yo por ejemplo quiero eliminar de la lista el 5, en este caso me va a arrojar error porque el 5 no existe en la lista. El 5 no existe en la lista, por eso me arroja ese error. X no se encuentra en la lista, en este caso el X sería el 5. ¿Ya? Entonces, haciendo un resumen, el pop me elimina por posición y el remove me elimina por elemento. El pop me permite almacenar, dado que retorna el elemento eliminado, yo lo puedo almacenar en una variable, en cambio remove no me retorna nada, por lo tanto su uso solamente tendría que ser el nombre de la lista, punto remove y el elemento del cual yo puedo eliminar. Pop también lo puedo hacer uso, o sea, en este caso como lo utilicé acá, sin necesidad de asignar el elemento que yo estoy eliminando a alguna variable. Puedo utilizarlo de esta forma porque va a cumplir su función de todas formas que corresponde a eliminar el elemento en tal posición. ¿Ya? ¿Cuáles en este caso, otras funciones que existen ya para lista? Estamos viendo algunas, o sea, no estáis viendo un resumen completo de todas las funciones que existen para lista. Hay otras funciones las cuales no estoy viendo acá en este caso, ¿ya? Pero cuáles, por ejemplo, yo voy a considerar, ya voy a considerar la lista de ejemplo acá. Tenemos las siguientes funciones. Tenemos la función count e index. La función count me permite contar la cantidad de elementos que existen, ya, que existen dentro de la lista. O sea, quiero contar la cantidad de unos que hay en la lista acá. ¿Cuántos unos hay? 1, 2, 3. ¿Ya? Y esa cantidad yo la puedo guardar en una variable. ¿Ya? Lista.count. ¿Ya? Si yo muestro la cantidad, 3. ¿Ya? Entonces count me permite contar la cantidad de elementos del elemento especificado acá entre paréntesis que existen en la lista acá. ¿Ya? ¿Cuál otra función tengo? Tengo la función index. Index me permite saber en qué posición se encuentra tal elemento dentro de la lista, ¿ya? Pero la primera ocurrencia. Fíjense, yo por ejemplo quiero saber en qué posición se encuentra el primer 1. Tengo varios 1 acá. Tengo un 1 acá, otro acá y otro acá. Entonces digo lista.index 1. Quiero saber la posición en donde se encuentra el primer 1. Me va a arrojar 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me dice tengo varios, o sea, reitero, tengo varios 1, pero index me entrega la respuesta, o sea, de la primera ocurrencia, el primer 1. ¿En qué posición se encuentra el primer 1? Acá. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, hago lo mismo, lista.index, posición 2, quiero saber en qué posición se encuentra el primer 2, la posición 1. ¿Ya? Para eso se utiliza index. ¿Qué más? Tengo acá la función reverse, que reverse se utiliza de esta forma. No hay que almacenar el resultado de esto en ninguna variable. ¿Ya? Fíjense que me retorna la lista de forma inversa. ¿Ya? Esta lista que está acá me la retorna de forma inversa, es decir, si yo la leo como de derecha a izquierda, entonces 3, 1, 2, 2 y así. Ya, reverse solamente se ocupa de esta forma. Si yo por ejemplo digo lista, no me va a arrojar ningún error, pero la lista va a quedar de non-type dado que reverse no retorna nada. ¿Ya? Entonces por eso es importante que se debe utilizar de esta forma. ¿Qué más? Por último tenemos la función sort, ya que me sirve para ordenar de menor a mayor. ¿Ya? En este caso me ordena la lista de menor a mayor. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo ordenar de mayor a menor? Podría hacerlo de esta forma con sort reverse true. Ya, de esa forma, con el parámetro reverse es igual true, ya ordeno de mayor a menor. Ya, otra función, no sé, puedo utilizar la función nativa de Python, min, que me retorna el elemento menor de la lista, max, que me retorna el elemento mayor de la lista, 4. Eso, entonces, voy a hacer un ejercicio súper básico. Supongamos que yo quiero en este caso
dada una lista de números, yo quiero en este caso obtener el menor elemento de una lista numérica. Vamos en este caso a ingresar la lista de números por teclado, ya para probar cualquier ejemplo. Ya, entonces veamos el ejemplo básico. Ya lista input, ingreso una lista de números. Entonces había dicho, o sea, en los videos anteriores, que con input todo lo que yo ingrese me lo transforma a string. Por lo tanto, si yo por ejemplo ingreso una lista de esta forma, esta lista me la va a transformar a string. Es decir, el abre corchete va a estar en la posición 0, el 1 en la posición 1, la coma en la posición 2. Entonces, eso obviamente, o sea, no estaría malo si yo lo ingreso de esa forma, pero habría que trabajar ese string para poder llevarlo a una lista. Entonces, ¿cómo sería como una forma en la que yo puedo, o sea, yo la lista tendría que conformarla, entonces podría ingresar, por ejemplo, parámetros separados por o sea, elementos separados por algún parámetro. Yo en este caso voy a hacer lo siguiente, que voy a ingresar, por ejemplo, una lista de números separados por espacio. Y eso lo voy a transformar a una lista. ¿Ya? Entonces fíjense lo que hago. Yo voy a ingresar una lista de números, valores separados por espacio. ¿Ya? Yo puedo también, pues, no sé, también sería válido utilizar, por ejemplo, la coma. ¿Ya? Y fíjense que después hago un split, una separación del string en el espacio. No sé, pues si los números lo hubiese ingresado separados por coma, en ese caso utilizo la separación de split, una coma en vez de un espacio. Entonces se me genera la lista de la siguiente forma. Pero fíjense que los números ingresados se siguen manteniendo en el formato string. Por lo tanto, lo que tengo que realizar ahora es realizar la conversión de cada uno de los números a entero. ¿Ya? O flotante, si es que lo amerita, por ejemplo, si el usuario ingresa también número, no sé, pues, en vez del 12 ingresa 12.5. En ese caso lo mejor es utilizar flotante. Entonces lo que voy a hacer ahora, ya, hay una función avanzada, no sé, la función map que me permite hacer el cambio automático de toda la lista al valor en este caso especificado, pero yo en este caso lo voy a hacerlo bien básico, ya, donde voy a recorrer la lista. Y voy a realizar en este caso voy a recorrer la lista por las posiciones y a medida que vaya en cada posición, por ejemplo en la posición 2, lo voy a transformar a entero y lo voy a almacenar, o sea, y voy a reemplazar ese 2 que está como string, lo voy a reemplazar por un 2 entero. ¿Ya? Después voy a pasar a un 3, al siguiente elemento. El 3 lo transformo en entero y lo guardo, lo reemplazo por o sea, el 3 de string lo reemplazo por el 3 entero. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia que tiene la lista a diferencia del string? Que las listas son mutables. Yo puedo modificar los elementos que están dentro de la lista. ¿Ya? Entonces acá estoy haciendo eso. Estoy modificando. El 2 lo voy a modificar por el 2 como entero, el 3 por el 3 como entero, el 12 y así todos los elementos. Entonces si yo imprimo acá al final la lista, por ejemplo 2, 3, 4, ya. Fíjense, al momento de acá, al imprimir acá la lista, al utilizar split, me muestra cada uno de los elementos que yo ingresé en formato string. Pero acá lo que hago, yo reemplazo el 2, lo reemplazo por el 2 entero, el 3 por el 3 entero, y así. Entonces al momento de imprimir la lista al término del while, ya tengo la lista ya conformada con los valores en entero. ¿Ya? Entonces ahora lo que había dicho, que yo quiero encontrar el menor elemento de la lista. ¿Ya? Hay varias formas de hacerlo, o sea, puedo ocupar un min, automáticamente con el min tengo el menor elemento de la lista, pero en este caso vamos a hacer uso de iteraciones. Ya una forma básica sería, por ejemplo, voy a definir una variable que se llama menor, en donde el menor elemento va a ser el primero. ¿Ya? El primer elemento va a ser el menor.
Entonces, ¿cuál es la idea acá? Supongamos que la lista, o sea, que yo ingreso va a ser 3, 2, 5, 6, 6 menos 1. Supongamos que tengo esta lista acá conformada. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que el menor elemento en un principio va a ser el primero, el 3. Posición 0, el 3. Y yo lo que voy haciendo acá en el while, que voy a ir comparando el 3 con todos los demás. Voy diciendo, por ejemplo, 3. 3 es mayor a 2. Sí. Si 3 es mayor a 2, el menor elemento ahora no va a ser el 2, por lo tanto, estaba anteriormente el 3, lo reemplazo por el 2. Paso al siguiente elemento, que es 5. Como el menor era el 2, lo comparo. 2 es mayor a 5, falso. Paso al siguiente elemento, que sería el 6. 2 es mayor a 6, falso. Paso al siguiente elemento, que es menos 1. 2 es mayor a menos 1, verdadero. Por lo tanto, realizo el reemplazo, que ahora el menor va a ser menos 1. ¿Ya? Y en este caso, bueno, el menos 1 como era el último, la variable menor quedó almacenado, ¿ya? El menos 1. Por lo tanto, ese sería el resultado. Entonces ahora, lo que acabo de explicar, lo llevo al código y digo, menor es mayor a lista posición i, que en este caso parto desde el 1, ¿ya? ¿Por qué desde el 1? O sea, también podría partir desde el 0, el while, pero sería redundante porque ya estaría comparando el menor, el cual sería el de la posición 0, estaría comparando el menor, en este caso, no sé, pues 3 lo estaría comparando con sí mismo. ¿Ya? Pero sería simplemente algo redundante eso. ¿Ya? Entonces a medida que, no sé, pues, el menor sea mayor al elemento analizado en la lista, ¿ya? Ese elemento pasa a ser el nuevo menor, es decir, se sobrescribe el que ya estaba en este caso almacenado en la variable menor. Por lo tanto, acá al final voy a imprimir el menor. Entonces voy a borrar esto de acá y ahora ejecutamos un ejemplo. Ya voy a ingresar 3, 4, 2, 1, menos 4 y 0. El menor elemento es el menos 4. ¿Ya? Entonces, eso sería en este caso, el repaso de lista.